Entonces, si recuerdan por qué oramos en lenguas, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sí. ¿Por qué? Porque es una manera única de hablar con Dios. No es una manera única, pero es una espiritual y efectiva. ¿Qué pasó, hijo? Ok. Ya vamos a empezar, por Facebook, que busques el caso de oración, culto Jaral. ¿Sale? Lo va a transmitir ahorita mi primo aquí en la casa. ¿Sale? Para que te conectes ahorita. A ver, busque. Órale, mijo. Sale, vale. Órale. Todo Órale. lo que hagamos necesitamos saber por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. ¿Sí? Tenemos que tener el conocimiento y el entendimiento de todo lo que hacemos. Primera de Corintios 14, 2. ¿Lo tienen? ¿Cuál? Primera de Corintios 14, 2. Entonces dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ok? Entonces, el que habla en lenguas, ¿a quién habla? A Dios. ¿Alguien entiende? ¿No? Dice, aunque por el Espíritu está hablando misterios. Entonces ahí dice que cuando hablamos en lengua nos dirigimos a Dios. Mateo 6, 10. Desde el 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿qué les enseñó ahí Jesús a sus discípulos? ¿Cómo orar? Sí, pero entonces, ¿qué les está diciendo primero? Ustedes se van a dirigir, cuando hablen con su Padre, a Él. ¿Sí? Entonces dice, el que habla en lenguas, ¿a quién habla? Adiós. A Dios. Entonces, es una de las razones por las cuales comenzamos el culto hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque le estamos dando la primicia a Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos dirigiéndonos cada uno en lo personal a Dios. Estamos hablando con Dios. Así enseñó Jesús. Diríjanse primero a su Padre cuando van a orar. ¿Ok? Y entonces, por esas razones que comenzamos a hablar en lenguas. ¿Ok? Ahora, dice el último, vuelvan a 1 de Corintios 14. En el 4. 1 de Corintios. 1 de Corintios 14, 4. ¿Ya lo tienen? El que habla en lengua extraña. Así es, léelo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ok. Está diciendo que otra de las cosas que sucede cuando hablamos en lenguas es que nosotros nos estamos edificando. Cuando hablamos en lenguas, ¿quién está hablando de nuestro ser? ¿Qué parte de nuestro ser está hablando? Nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, ¿eh? Nuestro espíritu está hablando a Dios, que es espíritu. Amén. Entonces, lo que sucede cuando estamos hablando en lenguas, estamos hablando en el espíritu, estamos preparando ese lugar, el lugar de nuestro espíritu, donde ¿qué va a suceder? Dios se va a manifestar, como lo hacía Dios en el Antiguo Testamento. Cuando entraba el sumo sacerdote, todo estaba oscuro. Se daba cuenta que Dios estaba ahí porque entonces veía su gloria, la gran Chequina. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar en lenguas, estamos edificando, estamos preparando un lugar en nuestro espíritu donde Dios se va a manifestar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar hablando en lenguas ya con eso, con ese entendimiento, ¿ok? Y luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos a Dios? Por medio de cántico espiritual, por medio de alabanzas, de himnos, de salmos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a hablar en lenguas.
Otra cosa, si recuerdan que en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que comenzaron los discípulos a hablar en lenguas, ¿verdad? Todos los que estaban ahí. ¿Cómo lo estaban haciendo? En el espíritu. Pero, ¿cómo les podría decir? ¿Cómo fue que todos se dieron cuenta que estaban hablando en lenguas? Porque dice que todos los que estaban allá abajo los escucharon. ¿Por qué los escucharon? Estaban en el mismo sentir. ¿Por qué qué? Los que estaban ahí estaban en un mismo sentir. Estaban en un mismo sentir. ¿Pero por qué fue notorio? Porque nadie hablaba lo fuerte, conocía. ¿Por qué? Era una lengua extraña porque nadie lo conocía, nadie lo entendía. No escuchaban lo que estaban diciendo en su propia lengua. En pues. su propio lenguaje, ellos lo entendían porque algunos hablaban en el lenguaje de los que estaban ahí extranjeros. Sí, pero ¿saben cuál fue lo más notorio? Que lo hablaron fuerte. Fuerte. Entonces, las lenguas debemos de procurar hablarlas fuertes. Después les voy a enseñar porque la Biblia dice por qué necesitamos hablarlas fuertes. ¿Sale? Órale, pues, vamos a orar.